con su actividad económica también. Cuento, basado en la investigación que hizo Verónica Ormachea, el secuestro de Doria Medina. Hablo también de algunos percances personales que estuvieron a punto de costarle la vida. Hablo de su familia, de sus hijos, de cómo es él, ¿no? Y sobre todo de sus negocios, ¿no? De todos los negocios que ha ido haciendo, cómo los ha ido haciendo, con qué otros socios, cómo ha logrado que una empresa que tenía, que había heredado él, ¿no? De su padre, y que tenía una quiebra técnica en ese momento, el 87, cuando la hereda, cuando la asume la dirección, se convierte en la empresa más grande de Bolivia, que se vende en 600 millones de dólares. Todo lo contrario a lo que cuenta la leyenda, digamos, porque generalmente es el padre el próspero y el hijo va y destruye la empresa, ¿no es cierto? Ahí vemos Johnny Fernández y otros, pero en este caso es todo lo contrario, una empresa que está en quiebra, el hijo la rescata. Exacto, sí, es diferente a lo que suele ocurrir, aunque su padre tampoco era o sea, no es que él la ha quebrado propiamente, sino que Soboce vivía una época muy difícil, como todo el país, ¿no? Porque atravesó el periodo hiperinflacionario del UDP, que fue probablemente el momento más crítico desde el punto de vista de la economía para nuestra historia, ¿no? Entonces quedó muy maltrecha, con muchos problemas, y ahí es donde un jovencísimo Samuel Doria Medina asume y toma una serie de decisiones que lo hacen sui generis. El solo hecho de que haya aceptado... ¿Eso muestras en el libro, las decisiones que él tomó para poder...? Claro, todas las diferentes decisiones que toma. Él en realidad tiene una estrategia, ¿no?, económica, que es invertir en Soboce siempre, de tal manera que la ganancia de su familia esté sobre todo en el valor de la empresa, o sea, no en la recepción de dividendos. Tiene una política muy austera de repartición de dividendos, y eso hace que haya mucho dinero para invertir, ¿no? Además que ellos tienen una actividad, una estrategia financiera muy agresiva, entonces prestan mucho dinero también y van creciendo, ¿no? Y la apuesta que ellos tenían, que al final salió bien, ¿no? A pesar de las dificultades que trajo la política justamente a esta familia, la estrategia que tenían ellos era finalmente vender esa empresa a un precio significativo, ¿no? Y claro, como sabemos, la familia Doria Medina, por el 51% y el control de la empresa, ha recibido 300 millones de dólares del Grupo Gloria, con lo cual se cierra un poco la historia industrial de Samuel. Entonces, por eso es que me animé a escribir esta biografía, porque no está en curso, digamos, aunque la familia Doria Medina y Samuel están haciendo todavía inversiones y, según me han afirmado, esos 300 millones se van a reinvertir en diferentes otros negocios, pero ya no propiamente industriales, aunque el turismo, han comprado el Hotel Ostajibo. Claro. Y el turismo también es una industria sin chimeneas, como se dice, ¿no? Y ahora con mucha posibilidad de crecimiento, ¿no es cierto?, dentro de nuestra sociedad. Ahora, yo te pregunto, porque recuerdo, he estado yo en la presentación del libro y he visto que, por ejemplo, había todo un capítulo, entiendo, que es referido a la esposa y lo que ella ha significado en este proceso, ¿sí? No tanto como un capítulo, pero sí ella está presente a lo largo de toda la historia, porque, claro, es la principal compañera, quien más ha involucrado estado, y además porque ha habido una especie de división del trabajo muy típica de nuestra sociedad, que es, Samuel se ocupaba de los negocios y de poner los límites a los hijos, y ella de la educación propiamente de los hijos, ¿no? Entonces, y la crianza, ¿no? Exacto. La clásica. Sí, y a mí me interesaba mucho ver por qué, ¿no?, esta familia es diferente de otras que tienen mucho dinero, ¿no?, en sentido de la educación que le dan a sus hijos. Sigue siendo ¿Cómo han logrado, Bien ¿no es cierto?, integrada, que los hijos no se desquicien, ¿no es cierto? Como suele suceder con los hijos de la gente adinerada. Eso me interesaba, y creo que el mérito sobre todo de Nidia Doria Medina, una persona que viene de abajo también, ¿no?, igual que el padre de Samuel, que tiene mucha conciencia de la realidad y mucha sabiduría, digamos, para priorizar las cosas, ¿no? Sí. Entonces ese es un papel interesante. Y límites. Además ella podría también haber hecho una carrera, ¿no?, pero se sacrifica un poco en el sentido de asegurarse de que
las actividades de su marido, digamos, no afecten la estabilidad y la firmeza de la familia, ¿no? Interesante. Realmente, entonces, es todo muy diferente a lo que uno se imaginaría que, no, que bueno, va a ser el libro, ¿no? pues la gente ya prejuzga de antemano, ¿no es cierto?, sobre Samuel, porque a nadie le gustan los ricos, ¿no? Bueno, no a nadie, porque, por ejemplo, yo creo que los empresarios, los industriales son muy A la gente con importantes. conflictos personales no le gustan los ricos, ¿no? Porque ahí viene una especie de envidia y de bronca, pero no Sí, es así. y de antemano ya se dice, por ejemplo, sin leer mi biografía, que yo no he consultado, digamos, a los otros, a los que están en contra de las opiniones sobre su gestión, ¿no es cierto? O a veces incluso leyendo también se llega a esa conclusión, porque hay mucho preconcepto, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los otros? Bueno, obviamente un hombre que hace negocios tiene sus antagonistas, ¿no? Obvio. Y también tiene sus socios, ¿no? En este caso se me reclamó a mí en el periódico Página 7 el que no hablara o no hubiera hablado con el Grupo Gloria y con el Grupo Chihuahua. Pero ambos grupos era imposible de acceder en esta investigación por dos razones. Primero, el Grupo Gloria, al haber comprado a Samuel Doria Medina, ha llegado una cláusula de confidencialidad respecto a todo lo que él había hecho o había dejado de hacer en la fábrica. Entonces era una ventana cerrada. Y también el Grupo Chihuahua, porque hasta ahora el Grupo Chihuahua, que era el que estaba antes del Grupo Gloria, ¿no? Mantiene un pleito con Samuel y con la familia Doria Medina respecto a justamente la venta que hizo este Grupo Chihuahua al Grupo Gloria, que finalmente terminó en que los Doria Medina salieran de Sobosa. Entonces, ambas ventanas estaban cerradas, no es que yo no quería consultar con ellos, ¿no? Y finalmente yo buscaba las contrapartes, he buscado las contrapartes que eran útiles para contar algo, digamos, ¿no? No me interesa en este libro poner todos los enemigos de Doria Medina dicen esto y todos los amigos dicen esto, sino yo hago una interpretación, ¿no es cierto?, que creo que es veraz, trato de ser objetivo, muestro los defectos de Samuel. Samuel es un empresario duro, ¿no? Duro, astuto, sabe negociar, es muy seco, muy cortante en sus decisiones, etcétera, etcétera, un jefe muy estricto, y todas esas cosas están en el libro. Gracias a la amplitud de la familia y de él mismo, ¿no? Y a que él nunca se ha opuesto a que yo consultara o que yo pusiera, digamos. Nunca te puso límite. Sí, solamente no hablamos de un tema que es la última acusación que le ha hecho el gobierno acerca de una transacción de acciones, porque va a probablemente terminar en juicio también y él no quiso comentarme acerca de eso. ¿Te refieres a ese quiebre que hubo familiar, es decir, con los hermanos o la hermana de Samuel? No hubo, sí, o sea, se habla de eso, ¿no es cierto? Se habla de la compra que hizo Samuel y la empresa Simsa, que es la empresa de los Doria Medina, de la parte que vendió su hermana por desavenencias con Samuel. Eso se expresa, ¿no? Lo que no he hecho es hablar con Susana Doria Medina. ¿Por qué? Porque su visión hubiera contaminado la interpretación que quería dar, ¿no es cierto? Y finalmente no era una cuestión trascendente, ¿no es cierto? Sí he hablado con otras hermanas, he hablado con la familia, con los empresarios, con los empleados. ¿Cuántos hermanos son ellos? Ellos son 7, Samuel es el séptimo, ¿no es cierto? ¿El menor es Samuel? El menor, mira. Porque su padre quería tener un hijo varón. ¿Que son ¿no? puras mujeres? Sí, son puras mujeres. 6 mujeres y Samuel, el séptimo, no lo creo. Y ya lo creían mujer, tenía nombre de mujer, iba a llamar María Cristina, y finalmente salió el hombrecito. Bueno, en esa época no había pues los escáneres actuales, no se sabía con anticipación. Claro. Y finalmente, porque su padre, es una historia muy interesante la de su padre, tuvo que trabajar desde los 14, 15 años, debido a que a su vez su padre, es decir, el abuelo de Samuel, murió repentinamente, ¿no? Y no tenían condiciones económicas, tuvo que ayudar a su madre. Pequeño. Empezó trabajando como vendedor de boletos del cine en Oruro, ¿no? O sea, no tenían un peso los Doria Medina en ese momento, ¿no? Pero este hombre muy disciplinado, muy bueno en las matemáticas y muy trabajador, entró en lo que en esa época era una empresa fundamental de
de Bolivia, que era la Grace, la casa Grace, claro, ¿no? la importadora famosa, Grace, sí. claro. Y él fue haciendo su carrera ahí, ¿no? Como contador empírico, es decir, nunca estudió en la universidad. Y terminó de gerente financiero de la casa Grace. Brillante el hombre, ¿no? Sí, y muy dedicado además, ¿no? Como Samuel, pues, ¿no? Bueno, Samuel también tiene una mentalidad matemática, ¿no? Muy bueno en los números, y también es muy trabajador, ¿no? Ahora, eso conduce a una situación de suerte, ¿no? Que permite luego cimentar toda la fortuna, y es que el padre, junto con otros gerentes de la Grace, recibe una oferta de la propia empresa, ¿no? Para comprarse acciones. Para comprarse toda la empresa. Toda ¿no? la empresa. Sí, porque la empresa, asustada por el socialismo que en los años 70, justamente en 1969, 70 y 71 estaban conmoviendo a Bolivia, ¿no es cierto? Deciden, y además por problemas que habían tenido el Perú y demás, deciden irse. Y entonces, le venden a sus trabajadores, a sus gerentes, ¿no? Y de ahí surge INVO, que va a ser el conglomerado, el holding empresarial más importante de Bolivia hasta los años 80, digamos, desde los 70 hasta los 80, incluso entrando los 90, ¿no? Estaba Fernando Romero, estaba Ramiro Cabezas, claro, y otros empresarios que van a fundar bancos, importadoras, etcétera, etcétera. Y uno de ellos era Samuel Doria Medina, Hugo Villegas otro. ¿Cómo se llama el papá de Samuel? Samuel también. Samuel también. Sí. Y ambos se quedan con Soboce cuando se divide el grupo, ¿no? Está interesante. Sí, es bueno, es una historia, para el que le gusta la economía, es sin duda interesante, ¿no? Pero además entiendo y me parece fascinante porque de repente yo no te conocía muy bien, pero veo que a ti te solazas al ver cómo el ser humano progresa, apunta, cómo son sus características, el perfil de eso. Debía ser psicólogo, el perfil de personalidad y cómo eso hace. O sea, el libro es enriquecedor. Quien lo lee va a poder aprender cosas, ¿no es cierto? Intento hacer un perfil de la personalidad. Obviamente es una biografía autorizada, es decir, yo he contado con el apoyo de la familia, de Doria Medina. Justamente mi interpretación es, por eso no se detiene en lo que podría llamarse las intrigas familiares o los problemas, porque es una autorización. Es más novelesco eso. ¿Qué es una biografía autorizada? Una biografía autorizada pinta lo que se ve, ¿no es cierto? No he buscado lo que no se ve, excepto, o sea, yo no he tenido ningún problema en ese aspecto, excepto en el tema que ya he mencionado, que no está tocado en el libro. Entonces, la personalidad que yo presento de Doria Medina proviene del conocimiento que tengo de él, porque yo he trabajado con él anteriormente, y de las entrevistas que he tenido con sus allegados, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que es bastante aproximada a su perfil real. Qué bueno, sí. Y si te animas además a reflejar cómo es él como jefe, sus características de dureza y de exigencia. No, y sus errores también. Me imagino que un poco obsesivo, tiene que ser un poco obsesivo, muy brillante. Muy apresurado también, es decir, a él le gustan las cosas para ayer, como decimos, ¿no? Ajá. Y a veces ese apresuramiento deteriora la calidad del producto, ¿no? Pero al mismo tiempo mantiene a todo su equipo muy tensionado, ¿no? Porque como todo necesita para ayer. Que no siempre es bueno, ¿no? No, y también, bueno, tiene su lado bueno, que es un equipo sumamente entrenado para reaccionar. Pero por el otro lado, claro, puede llevar a errores. Por ejemplo, lo que pasa con Fancesa, él compra Fancesa, ¿no? Corriendo un gran riesgo, porque Fancesa no le iba a pertenecer por completo, sino solamente el 30% de las acciones, las demás eran para empresas estatales, ¿no? Y al final la historia termina mal, como ustedes saben. Todavía en proceso, ¿cierto? Sí, lo nacionalizan, pero en el proceso, en el medio, tiene mucho éxito. Ahora, al mismo tiempo que tiene éxito, ¿no es cierto?, crea muchos anticuerpos políticos. ¿Por qué? Por esa personalidad de él, tan exigente. No, y además de ser muy concreto, ¿no es cierto? No detenerse. Muy ejecutivo. Muy ejecutivo, exacto. La persona ejecutiva es, haz así, no, pero no se detiene mucho en cuántos callos pisas, ¿no? Porque hay que hacer lo que tienes que hacer, y eso, claro, después te puede cobrar. Te digo sinceramente, no conozco un empresario
que sea muy, muy No, romántico. no, ni muy delicado tampoco. El empresario tiene que ser duro y allá vamos. Tal vez en Sí. el camino te flexibilizas un poco, pero el empresario, esa es la característica de los empresarios. Oye, qué fascinante. Me Gracias encanta. No por lo he la leído, he invitación. estado en el programa, he estado solamente en la presentación, pero no he podido ni acceder porque había una fila inmensa y ahí yo me tuve que ir. Pero me parece muy interesante. Hasta yo tenía una percepción diferente de lo que era el libro. Me alegra que no hayas tocado el tema político porque podía generar aristas, pero sí creo que es importante entender y destacar a los hombres que tienen esa visión industrial y esa visión empresarial y que pueden aportar. Acá vino un día Samuel, ahí está sentado donde tú estabas y me dijo, estos son mis 5 tips para los empresarios. Ah, pues yo he anotado al vuelo porque si viene de una persona que ya ves que ha sido exitosa, por supuesto que te interesa y eso es lo que tú has plasmado. Sí, el último capítulo, el epílogo del libro es justamente sus secretos del éxito, ¿no? Que son muy concretos y aplicados a la realidad boliviana. Qué interesante. Haremos la biografía de mi papá, Fernando. Encantado, pues, ¿De cómo no, verdad? semejante personaje. ¿De verdad? Claro, encantado. Dame tu mano, ¿sí Claro, hacemos? lo prometo, ¿Sí? claro. Ok, qué lindo, qué bien, porque es un brillante biógrafo, Fernando. Y bueno, en este momento yo necesito saber, para la gente que nos está viendo, dónde se encuentra el libro, cuánto cuesta el libro y qué tipo de distribución están haciendo ustedes. Damos el libro, por favor. Cuesta 100 pesos, está en todas las librerías de La Paz inicialmente y se va a distribuir también en la Feria de Santa Cruz y posteriormente en la Feria de Cochabamba. También. ¿No? La Feria de Santa Cruz es la más próxima, está en mayo ya. ¿Y en Cochabamba sería? Es en junio, creo, En o junio. un poquito antes de la ¿Y no hay de la librerías en Santa Cruz y en Cochabamba para que nuestros esa, televidentes- esa va a ser la segunda Etapa, opción, ¿no? ok. La segunda etapa, perdón. ¿Y aquí en La Segundo Paz? paso. Está en todas las librerías inicialmente, tal vez en algunos encuentran algún problema, ¿no? Pero en ese caso, ¿no? Yo les pido que por favor me escriban a fermolina2003 @yahoo.com.ar y yo les voy a conseguir El libro. para quien lo desee. Como sí. a mí, por ejemplo. Sí, ok. No, yo te voy a hacer llegar. sí, Por favor, pero dedicado, Fer, Ya, porfa, ya. muy bien. Muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerte en el Bueno, programa. te voy a de tomar verdad. la palabra de tu Hemos papá, ¿no? hecho un trato, ya está la cámara ahí, hemos hecho un trato, vas a Bueno. hacer la biografía del compadre. Muy bien, por muchas favor, gracias, te agradezco. nosotros somos los honrados en aquello. Permítame hacer una muy breve pausa, enseguida regresamos.